Y hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a hablar sobre una de mis series favoritas, los Peaky Blinders. Esta serie protagonizada por Cillian Murphy y escrita y creada por Steven Knight. Sin embargo, en este video no hablaremos como tal de las series de los Peaky Blinders. Más bien, nos enfocaremos en los Peaky Blinders de verdad, porque sí existieron. Así que ponte cómodo y disfruta el video. Concerns the factory down the road at the BSA. Rumors get started. Rumors that there was a robbery. Robbery of what? Speak. I asked my men to steal me 4 bikes with petrol engines. They picked up the wrong fucking crate. So that's why they sent a cop from Belfast. Maybe, maybe not. Thomas, you're a bookmaker, a robber, a fighting man. You're not a fool. You sell those guns to anyone, you will hang. Crown of a prince. Soon to be king, I'd bet. It's us that has the machine guns now, and it's them that's in the mud. Police are attacking your bookies and taking your money. Para empezar, y una de las más grandes diferencias que hay con los Peaky Blinders de verdad con los de la serie de ficción, es que a diferencia de la serie donde todos eran un mismo grupo o una misma organización, y en realidad los Peaky Blinders que fueron los reales eran varias bandas de muchos tipos. Otra de las diferencias que hay entre la serie y la realidad es que la serie comienza después de la Primera Guerra Mundial, y en la vida real pues no, esta historia comienza mucho antes de la Primera Guerra Mundial. Para darles una fecha un poquito más exacta, comenzó el 22 de marzo de 1890. ¿Pero qué sucedió este año? Bueno, esta historia comienza cuando un hombre llamado Jorge Stechworth, creo que lo pronuncié bien, creo que no. Bueno, este hombre entró a un pub, o sea, una taberna irlandesa, y después de eso se pidió una cerveza de jengibre, y al acabársela, unos gángsters entraron y le dieron una golpiza. ¿Pero por qué este suceso es importante y por qué marca el inicio de las pandillas? Pues resulta que esta historia fue publicada en el periódico de Birmingham, Maine, y resulta que las pandillas en esos tiempos eran conocidas por ser muy violentas. Estas bandas eran las primeras que surgían en toda Inglaterra. Además, eran hombres y mujeres que se preocupaban más por su estatus que por traer dinero en sus bolsillos. Estas bandas delictivas sembraron el terror en los barrios obreros que sufrieron la desdicha de la industrialización. Algunos ejemplos de estas ciudades son Manchester, Liverpool, Stamford, Londres o la ya famosísima Birmingham. Hablemos un poquito más sobre el contexto del por qué surgieron estas pandillas. Pues resulta que todo se remonta a los años 1850, porque durante esa época Irlanda pasó por una gran crisis y hubo una gran hambruna. Muchos ciudadanos murieron y también hubo una gran cantidad de inmigrantes que se fueron del país. Sin embargo, cuando estas personas se van de su país a otros países, pues el rechazo fue brutal, y estas personas, para protegerse, lo que hicieron fue crear pandillas para poder subsistir. Estos grupos delictivos buscaban formas baratas de divertirse, además de que la violencia para esa época estaba bien visto en la sociedad, cosa que hoy en día ya no. A estas personas, las cuales les gustaba la violencia, ahora pasando un poquito más adelante, resulta que un hombre o un delincuente llamado Henry Lightford tuvo el privilegio y el honor de ser el primero en ser nombrado con el término Peaky. ¿Pero esto por qué? Ellos utilizaban su sombrero de tal manera, lo recortaban para que les pudiera tapar un ojo, y de ahí fue de donde se empezaron a llamar con ese nombre. Ya después aparecieron las famosas boinas, se quedó con eso. Estos grupos de matones, a pesar de la violencia, tenían que trabajar porque las bandas no generaban ingreso alguno. Como todos, tenían que ganarse la vida de alguna manera. Sin embargo, como ya he mencionado antes, las condiciones laborales no eran precisamente las mejores. Estos grupos delictivos ofrecían protección a cambio de lealtad. Otra de las características de estos gangsters era que se identificaban por sus rapados extremos, pero con sus flequillos, tal y como aparecen en la serie. Las mujeres también jugaron un papel muy importante en el desarrollo de estas bandas. Participaban en hurtos, peleas y administraban burdeles. Eran ruidosas, agresivas y violentas. Estas bandas, con el pasar del tiempo, fueron evolucionando y llegaron a manejar negocios como las carreras de caballo,
caballo, tal y como en la serie, o el boxeo. Y es aquí donde aparece uno de los primeros villanos de la serie, o el primer villano antagónico de la serie de los Peaky Blinders de la vida real, Billy Kimber, que se puede decir que es como Al Capone, pero británico. A partir de estos sucesos, las bandas se comenzaron a organizar y a formar alianzas a principios del siglo XX. Estas bandas ofrecían sus servicios de protección en eventos como el Derby de Epsom, el cual, si recuerdan la serie, sale en la segunda temporada. Los corredores de apuestas tenían que contratar los servicios de estos gángsters debido a que ellos controlaban todos los negocios ilegales, y durante ese tiempo se impuso una ley que iba en contra de los juegos de azar, excepto las carreras de caballos. También podemos mencionar a otro personaje importante, el cual utiliza un sombrero como yo en la serie, es Alfie Solomon, interpretado por Tom Hardy. Si no lo recuerdan, está aquí, pero es muy buen actor. Bueno, volviendo al tema, Alfie Solomon junto con Emmanuel Edward o Edward Emmanuel son unos mafiosos judíos de Londres. Estos dos fueron víctimas del antisemitismo, o sea, la discriminación en contra de los judíos, y para contrarrestar esto, los dos tuvieron que formar una alianza con los italianos. Otro de los personajes que sale y de los cuales se inspiraron a los Shelby fueron John Joseph y Samuel Sheldon, o sea, pueden ver la referencia. Estas bandas se fueron disolviendo poco a poco debido a que se empezaron a implementar actividades como el atletismo o el cine, además de fomentar un poco más la educación en los jóvenes, actividades que no les permitían juntarse con los vándalos ni nada de eso. Bien por Inglaterra, y comenzaba a avanzar. Aquí te va un dato muy curioso, y es que resulta que el mismísimo Charlie Chaplin, el cual sí sale en la serie, que él sí es originario de Birmingham y también recibió una educación gitana. Ahora bien, si no recuerdas cuándo fue mencionado Chaplin, fue mencionado dos veces en la serie. La primera vez fue mencionado, y de hecho sí pudimos verlo, cuando Tommy lleva a Grace a conocer al mismísimo Chaplin, y ahí, pero la segunda vez es cuando Lizzie está en su mansión, los niños están jugando y les pide que tengan cuidado, ya que ese proyector fue regalado por el mismísimo Charlie Chaplin. Mencionando los enemigos de la serie, salen por ejemplo, ya mencionamos a Billy Kimber y Alfie Solomon. Sin embargo, también sale uno que se llama Darby Sabini, el cual también sale en la vida real. Sin embargo, a diferencia de la serie, este es enemigo de Billy Kimber o el rival de Billy Kimber en la vida real. Pero también mencionan a personajes políticos importantes durante la serie, que obviamente no tienen relación con los Peaky Blinders, y eso ya es ficción, pero sí se me hace curioso mencionarlos. Por ejemplo, está Winston Churchill, que era el primer ministro de la Gran Bretaña durante la Segunda Guerra Mundial. También sale un político británico de Birmingham llamado Oswald Mosley, el cual sí tuvo una vida larga y duradera, tal y como aparece en la serie. Pero lo curioso es que cuando salió la serie, que no tiene una relación para nada que ver con los Peaky Blinders, porque como ya dije es ficción, pero los años en los que salió la serie coinciden realmente con los años en los que su vida política comenzó a emerger. Y ya por último, a lo mejor te decepciona enterarte de que los Peaky Blinders de verdad no utilizaban navajas cosidas en sus boinas como si en la vida real. A mí me sorprendió, pero pues así pasa. Y bueno, eso es todo por el video del día de hoy. Espero te haya gustado y te haya entretenido. Y dime, ¿tú sabes alguna de estas cosas sobre los Peaky Blinders? Si es así, coméntalo aquí abajo en los comentarios. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Mi nombre es Emma y nos vemos en un siguiente video. Y chao.